¿Cuántos de ustedes, si alguno, participó de las charlas que di sobre producción hace un tiempo? Bueno, mejor que no haya habido ninguno, así puedo repetir las mismas pavadas. Creo que el tema es fundamentalmente el caso María Soledad, que es mi última película. No sé si lo que vamos a hacer es una charla, si vamos a hacer un debate, si soy yo que tengo que primero adelantarme a las preguntas obvias, y digo obvias porque me las han hecho en casi todos los reportajes en Buenos Aires y en el interior, como solemos hacer los directores. Acompañé la película en su estreno en muchas ciudades de provincia, y siempre la primera pregunta era ¿por qué el caso María Soledad? ¿Cuándo resolví hacer la película? Y yo creo que uno el director de cine, no sé, propone hacer una película que generalmente el tema se le impone subconscientemente. Yo no sé cuándo sentí que era imperioso que hiciera el caso María Soledad. El otro día estaba en la Asociación de Cronistas en una charla parecida a esta, y alguien me dijo, bueno, a lo mejor la idea se la dio a Aristarain. Y digo, ¿por qué? Porque dijo, bueno, el cine argentino le debe al público dos grandes temas. Uno, el juicio de los comandantes en jefe, que me parece una muy buena idea, un poco riesgosa, pero muy buena. Y la otra, el caso María Soledad. Es decir, que por lo visto en aquel entonces, cuando Aristarain estaba presentando Un lugar en el mundo, ya evidentemente sentía que el caso María Soledad era un gran tema cinematográfico. Yo empecé, como muchos de ustedes, a leer notas en diarios y revistas, a escuchar comentarios y entrevistas en las radios y a verlos en televisión, desde que ocurrió el crimen de María Soledad Morales, primero con un interés muy escaso, y después con una atracción, con una gran fascinación, cuando empecé a ver los miles de personas, de manifestantes silenciosos que caminaban todos los jueves pidiendo justicia, encabezados por esa dramática pareja de padres de María Soledad Morales y por la hermana Marta Peloni. Ahí empecé a interiorizarme en el tema. Leí algunas revistas que sacaron números especiales, como Noticias, por ejemplo. Hubo otra que no me acuerdo, que era bastante más prensa amarilla, con una cosa, el aspecto policial y judicial del tema. Y leí, por supuesto, los libros que se habían publicado, Catamarca, de Norma Morandini, y No llores por mi Catamarca, de Pasos y Alejandra Rey, y me empecé a enganchar mucho en el tema. Pero yo estaba trabajando en la adaptación y en la preparación de Una sombra ya pronto serás, la novela de Osvaldo Soriano, que quería haber llevado al cine en 1991, hace 2 años, y que, como era absolutamente imposible hacerla en cine argentino, dadas las circunstancias económicas de nuestra industria, pensé y traté de hacerla en coproducción con Italia y España. Pero cuando se ponían de acuerdo los italianos conmigo, no entraban los españoles, y en fin, hubo siempre problemas. Y había de parte mía, supongo, un enorme temor de que se pusieran de acuerdo italianos y españoles, y nosotros, los argentinos, la parte argentina de la coproducción, no tuviera el $500,000 que había que tener contantes y sonantes el día que cayeran acá los actores extranjeros a filmar. Uno puede arriesgarse con una película nacional a ponerla en marcha y postergarla, pero no puede hacerlo cuando tiene compromisos internacionales, porque llegan los actores y los técnicos y hay contratos muy grandes de por medio, hay inversiones muy importantes, y uno no puede correr ese gran riesgo. El hecho es que el tema de María Soledad Morales se me fue imponiendo poco a poco, y en diciembre de 1991, cuando hubo elecciones y supe que no ganaban los Sadi, porque había posibilidades de que esa dinastía que estaba en el poder desde hacía varias décadas, no continuada, pero sí directa o indirectamente influyendo en la política catamarqueña, no iban a volver por lo menos por 4 años, dije, bueno, esta es la oportunidad. Postergué la realización de Una sombra ya pronto serás, y hablé con la hermana Marta Peloni. Ustedes deben conocer, si no han visto la película, que es un personaje clave en toda esta historia. La hermana Marta era la directora del colegio al que asistía María Soledad Morales y fue la conductora, la líder intelectual de todo este movimiento.
Le expliqué qué quería hacer, ella se tomó un par de semanas para pensarlo y me dijo que sí, que estaba de acuerdo en que se hiciera la película, que tenía buenas referencias mías y que hablara con los padres de María Soledad, cosa que obviamente yo pensaba hacer. Los padres fueron un poco más reticentes, habían tenido una mala experiencia, sobre todo con el diario Córdoba, que había publicado un folletín muy terrible, y tenían un poco de miedo de cómo fuera quedar expuesta a su hija en una película. Por suerte, la decisión de la hermana Marta Peloni de apoyarnos, de autorizarnos y de darnos toda la información y toda la colaboración favoreció la realización de la película. Entonces, con Graciela Maglie, una autora, por primera vez en mi vida yo trabajé con una... Esto debe estar arruinando el sonido, ¿no? Si yo estuviera filmando, ya mi director de sonido me hubiera dicho, cuidado con nada. Yo siempre había trabajado con coautores, yo no soy un director-autor, nunca he escrito un libro cinematográfico solo, el único que escribí fue con la ayuda de Borges cuando hice la adaptación del Evangelio según Marcos. Él fue obviamente el gran inspirador del cuento y yo soy adaptador, pero siempre he trabajado con autores porque no creyéndome un director, creador, autor como algunos grandes colegas, creo que es imprescindible la utilización de un guionista como uno utiliza a un director de fotografía o a un músico o a un escenógrafo, que es un gran colaborador dentro de la película. Y como les decía, siempre había trabajado con hombres, con coautores. En este caso, como el protagonismo estaba en manos de mujeres, las protagonistas son principalmente mujeres, pensé que era muy conveniente tener una co-guionista. Graciela Maglie me fue recomendada por María Elisa Benberg, después supe que ella estaba trabajando con Lita Stantic en El Muro del Silencio. Tuve una muy buena primera conversación con Graciela y Graciela se transformó en una gran colaboradora mía en este proyecto, una incansable investigadora del tema y una muy exigente colaboradora porque trabajamos varios guiones. El primer guión tenía como 200 páginas, exploraba todas las vertientes posibles de esta historia y transitaba todos los personajes que habían tenido algo que ver y después se fue condensando hasta lo que quedó, que de todas maneras quedó la película más larga que yo he filmado, 2 horas 5. Creo que la más cercana es La Patagonia Rebelde con 1 hora 50. Y fueron muchos meses de viajes a Catamarca, de entrevistarnos primero con las chicas, las compañeras de María Soledad, que habían sido sus amigas en vida y después las líderes de la marcha. Y ahí fue donde yo pensé, bueno, ¿quién puede ser la protagonista de la historia? Obviamente no María Soledad Morales, porque muere en medio del film. ¿Qué era lo más rescatable? Lo más rescatable, en mi juicio, era el hecho de que los jóvenes, en este caso las jóvenes, las compañeras del 5º año A de María Soledad Morales, habían dicho, si nosotras no hacemos algo, este crimen va a quedar impune. Y al día siguiente eran cientos de chicas y estudiantes, y a las semanas eran decenas de miles de manifestantes. Es decir, la decisión de estas chicas de liderar esta protesta silenciosa fue lo que terminó con la dinastía de los Sadi, porque evidentemente esto que ocurrió ahora, todo este papelón de la elección de Alicia Sadi en la caja de ahorro en Catamarca como senadora hasta el año 2001, etc. Todo esto no hubiera ocurrido si hubiera seguido el sadismo, porque hubieran tenido a su favor la legislatura catamarqueña y hubiera sido el electo, lo que no tiene todavía el senador, hubiera sido electo una persona del entorno sadista. Así que han cambiado la historia, estas chicas cambiaron la historia. Y los asesinos de María Soledad tampoco imaginaron que a la cabeza de ese colegio se iban a encontrar con una monja como la hermana Marta Peloni, que cuando alguien le dijo que tenía los cojones bien puestos, dijo, no, yo tengo los ovarios bien puestos. Y realmente lo demostró, fue una monja peleadora, una monja que fue acusada de comunista, de lesbiana, de tercermundista, en fin, todas esas cosas que para mucha gente son terribles calificativos, subversiva obviamente, pero que fue la que tiraba los violines para que estas marchas continuaran y la que además manejó muy bien la prensa de Buenos Aires, que le dio cobertura nacional a este hecho. Después la cobertura fue internacional porque llegaron
de la BBC de Londres, del New York Times, del Washington Post, del País de Madrid, de todos lados, a cubrir esta historia insólita de un pueblo que manifestaba silenciosamente y pedía justicia ante la impunidad que había encubierto el crimen de una de sus hijas. La producción en sí tenía un problema. Uno de los problemas fundamentales era que las protagonistas tenían que tener 17 años o aparentar 17 años, y no hay muchas actrices con experiencia. Entonces hicimos una conscripción de posibles actrices, hicimos avisos en los diarios en abril, y entre abril y septiembre hicimos una selección muy grande, y lo hicimos con mis colaboradores, que participaron en la preselección y después en la selección. Yo entrevisté más de 120 chicas, y de ahí salieron las tres en realidad, porque ahí conocí a Carolina Falk, que tenía antecedentes en teatro y en televisión, y también a Belén Blanco, que en ese momento estaba haciendo 300 millones en San Martín. Y salió de la selección una estudiante de teatro que había venido 2 años antes de Trelew, que era provinciana como María Soledad, y que tenía todo el candor y toda la ingenuidad y esa cosa tan querible que tenía que tener una protagonista de nuestra película. Yo lo que le había dicho a mi gente era: para estas 3 chicas lo que necesitamos es una mábala que nos cuente la historia, que sea, que dé inteligente, que le creamos cuando nos cuenta. Una Fernanda, su contrafigura, que tenga algo de misterio, por qué no cuenta, por qué no habla, por qué ese silencio, y que representa a toda la gente de Catamarca que aún hoy, sabiendo qué pasó esa noche, no cuentan, no confiesan, no se entregan. Y, por supuesto, la chica que iba a ser de María Soledad, que le digo: mira, tiene que ser querible, esta chica hay que creerla porque es lo esencial dentro de esta historia. Empezamos a lidiar con el instituto respecto del préstamo, y ahí donde tuvimos demoras y dilaciones, que, repito, en el caso de una coproducción es muy peligroso porque llega la gente de Europa o de Estados Unidos y hay que empezar a gastar dinero. En cambio, la película esta se pudo postergar un poco, y finalmente en octubre nos fuimos a filmar a Catamarca. A mí me habían prevenido mucho sobre posibles situaciones desagradables allá, y yo hablé con las chicas, sobre todo las 3 protagónicas y otras 3 coprotagónicas, 6 adolescentes que llevábamos a Buenos Aires, y les dije: tengan cuidado, no salgan de noche solas, no vayan a bailar si las invitan, no por miedo a un secuestro o una cosa así, sino por miedo a la patoteada, a la situación violenta, al amedrentamiento. O también tenía miedo que nos hicieran algo en los equipos, que por ahí nos prendieran fuego al camión con las cámaras, en fin. Todo eso fue cubierto con vigilancia policial, una policía que no era muy confiable, por cierto, porque había muchos elementos que eran muy sadistas. Pero debo reconocer que no tuvimos ningún problema, que filmamos muy cómodamente en Catamarca, que la gente que quiso colaborar fue generosa con su colaboración, y la gente que no quería saber nada con la película no se manifestó. Fue una etapa de la filmación muy positiva. Y terminamos filmando los interiores y algunos exteriores que no tenía sentido hacerlos allá, los filmamos acá en Buenos Aires. La postproducción de la película fue más elaborada, más larga de lo habitual, porque ha incorporado escenas de noticiero que estaban en video, o algunas tomas hechas por algún aficionado, que tuvieron que ser pasadas del cartucho de la videocasetera común a VHS, y de VHS 1 pulgada, y 1 pulgada enviada a Estados Unidos para pasar a 35 milímetros. Y, en fin, todo eso demoró. Después el proceso de sonido también hubo que completarlo en Estados Unidos, que fue la primera película nuestra, me refiero de Aries, que se hizo en estéreo, en ultra estéreo, que ahora están los estudios de sonido capacitados para hacerlo acá. Y finalmente en marzo la película estuvo lista, y el 25 de marzo se estrenó. Por supuesto, yo les puedo hablar toda la noche de todo lo que pasó en la película, de cómo encaré el tema, en fin, de todas aquellas preguntas que ustedes quieran hacer, porque fue una de las películas más, creo que la más trabajosa para mí, porque el libro fue endemoniado, había que tener mucho cuidado por las consecuencias legales. Estamos en un país muy inseguro judicialmente. Cuando entrevistamos con Graciela Magli a los principales abogados, a Ricardo Gil Lavedra y a Luis Moreno Campo,
nos dijeron dos cosas. Por un lado, no se autocensuren, escriban todo lo que les parezca. Al mismo tiempo, todo lo que le podamos decir nosotros no sirve de nada en un país donde por teléfono y por una denuncia anónima se prohíbe el programa de Tato Bores. Sí, por supuesto, confíen en lo que les digamos, pero nuestra palabra no es palabra santa, porque puede aparecer un güey corneta o un juez corneta que pida la censura de la película. Estamos en un país donde Kindergarten, por otros motivos, pero hace 3 años que no se exhibe porque tiene un problema judicial legal, y a nosotros nos podía pasar lo mismo por invasión de la privacidad, por manchar el buen nombre y honor de gente que lo tenía muy manchado, pero que el hecho que sus nombres hubieran aparecido ligados al crimen en los diarios, en las revistas, en la televisión, y que ellos no hubieran hecho ninguna acción legal contra estos medios, no quería decir que no lo hicieran contra la película, porque ellos pueden decir que la película tiene mucho más fuerza en tanto conmueve al espectador de la misma manera que no lo hace un noticiero. Así que tuvimos que tener en cuenta todos estos aspectos, y obviamente las posibilidades de realizar la película, la necesidad de convencer a la gente de Catamarca que colaborara. En fin, fue realmente complicada de preparación, de rodaje y de postproducción, porque contrariamente a lo que suelo hacer, que yo no filmo de más, porque antes de ser director he sido productor, y como productor odio tirar al canasto metros y metros de película, así que trato de ceñirme lo más posible al guión, y trato de llegar a la filmación con un guión que no voy a modificar mucho en lo esencial. En este caso sí, filmamos muchas cosas que no están en la película, porque había que equilibrar ciertas situaciones, los personajes, los 3 andariveles en que se maneja la película, el ficcional, dramático, con Mava, la protagonista, María del Valle, la íntima amiga de María Soledad, que es la que conduce la historia, y la relación de lo que le pasa a ella, porque si a mí alguien del exterior me pregunta, que no sabe nada, que es el caso de María Soledad, que es la película, le digo la historia de una chica de 17 años que sufre 2 grandes pérdidas, la de su íntima amiga asesinada, violada, mutilada, y la de su maestra, la de su líder, la hermana Marta, cuando es trasladada fuera de la provincia de Catamarca en el final de la película. El otro plano, este era el ficcional, el plano dramático, es el plano sociopolítico, que cierra perfectamente bien con las elecciones de diciembre del 91, las que le mencioné antes y que fueron fundamentales para que la película se pudiera hacer. Y por último, el plano legal, que sigue sin esclarecerse y que se muestra en la película los hechos más significativos, sin abrir el juicio. Simplemente mostramos las distintas hipótesis, porque obviamente nosotros con la película no podíamos ir más allá que la justicia. Bueno, ahora me gustaría que ustedes hicieran algunas preguntas. Acá arriba. ¿Qué tipo de restricciones te impusieron a la hora de hacer el libro? ¿Y quién te las impuso? O si es que las tuviste. Me las impuse yo mismo, con sentido común. Es decir, hasta dónde yo podía hacer una película que mostrara mi opinión respecto del crimen, o la que era un poco consecuencia de todo lo que había llegado a la opinión pública en este tiempo. Es decir, yo no podía hacer revisionismo como me pidió un crítico, no me acuerdo de qué medio, sí, me acuerdo especialmente, fue el diario Ámbito Financiero, que hizo una crítica política y una crítica cinematográfica. Lo curioso es que lo puso en la página de espectáculos y puso primero y grande la crítica política, que era absolutamente negativa, y en la página 3 de espectáculos la crítica cinematográfica, que era positiva. Bueno, este señor decía que la película tenía que haber sido revisionista, mostrar algo que el público... Yo creo que no, que primero hay que escribir la historia de grosso y después haremos la revisión, pero primero tenemos que escribir la historia, que es la historia popular, que es la historia que se ha hecho carne. Así que la única restricción, para contestar tu pregunta, fue la que yo mismo me impuse, de decir, bueno, por ejemplo,
una de las cosas que me molestaron fue que cuando yo hice el primer reportaje respecto a esta película, yo le había estado huyendo a la prensa porque no sabía qué iba a pasar, para el diario Clarín. Abel Paso, justamente un periodista que escribió mucho sobre esto y que sabía mucho sobre este tema, hice una nota al pie de página, al pie de la entrevista que me ha hecho el crítico cinematográfico de Clarín, en la que decía cómo iba a ser la película, ¿no? No decía, si yo hiciera la película pondría tal cosa. Es decir, no ponía nada en condicional, ponía, la película mostrará, y entre las cosas que iba a mostrar, aparte de las prostitutas del Altillo, que era el quilombo catamarqueño más famoso y donde el gobernador festejaba sus éxitos políticos, o una comparsa de travestis que apoyaba al sadismo, etc., al hijo del gobernador. Eso, por ejemplo, fue una autorrestricción. Yo tenía unas tomas de archivo fabulosas, con el chiquito de Ramón Sadi que se trepaba al sillón del gobernador y se sentaba así. Y la maestra del chico me contó que cuando los demás chicos le preguntaban, ¿vos qué vas a hacer? Bueno, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser médico, yo voy a ser comerciante, yo voy a ser gobernador, decía el chico. El chico ya tenía una guardería y una unidad básica con su nombre, siguiendo la tradición de su abuelo, don Vicente Leonides Sadi, y de su padre, Ramón Sadi, y de su tía, Alicia Sadi, y de su tío, Luis Sadi, y de sus 30 o 40 parientes que estaban en el gobierno. Bueno, yo podía haber usado ese material, pero yo digo, no tengo derecho a que la película se pase por televisión y este chico un día va a tener 10 años, va a estar en su casa viéndolo con unos amigos y él se sienta agredido, porque este chico es totalmente inocente. Bueno, ese material, por ejemplo, no fue utilizado porque me parecía que era bajo de parte mía explotar eso, que hubiera sido muy bueno, porque redondeaba mucho la idea de la dinastía que había llegado a Catamarca para perpetuarse. Sí. ¿Crees que es la más documental de tus películas? Sí, pienso que sí, no sé. Yo no sé, mira, realmente, porque, por ejemplo, La Patagonia Rebelde estaba basada en un ensayo histórico, en los primeros 3 tomos, el cuarto todavía no lo había escrito Bayer, y todo lo que está ahí es documental. Lo que ocurre es que parece más ficcional porque no hay tomas de archivo. En cambio, como La Noche de los Lápices, todo lo que ocurre, salvo algunas pequeñas libertades que nos tomamos con Daniel Cohn, el coautor del libro, es auténticamente lo que contó Pablo Díaz, lo que nos contó, pero lo que había testimoniado antes en el juicio de los comandantes en jefe. Así es que, no sé, yo creo que las 3 películas son muy documentales. La única diferencia es que esta película, el caso María Soledad, tiene mucho material de archivo, cosa que no ocurría con las otras 2. ¿Buscaste, digamos, provocar algo en el público, o un abrir los ojos, o esto fue lo que pasó, ustedes se taparon los oídos? ¿Buscaste algo de eso? ¿Estaban silenciados? Sí, decididamente. Yo creo que la cosa viene de mucho tiempo atrás, cuando un día lo vi a don Vicente Sadi en un debate con Dante Caputo en televisión, en el que se discutía el tema de las islas del estrecho del Beagle. Y yo dije, qué horror que este hombre sea la contrafigura política de, en ese momento era el presidente de la Nación, Alfonsín. Digo, qué horror toda esta política que es una rémora del pasado. Supongo que a partir de ese momento yo ya tenía evidentemente una posición tomada respecto del sadismo, pero el sadismo como representante de todo el país, porque lo que ocurrió en Catamarca es un poco reflejo de lo que pasa en toda la República Argentina. Bueno, no exagero cuando digo toda la República Argentina, pero lo que pasa en muchos lugares del país. La película denuncia la corrupción del poder, porque esta chica, yo creo sinceramente que no la mataron, se les murió accidentalmente, por ahí por una trompada que le partió la quijada, le produjo una hemorragia, se ahogó, etc. Yo no creo que haya sido un crimen premeditado, sino accidental. Y si hubiera podido resolver de alguna manera judicial,
sin que ocurriera todo esto. Lo que fue terrible fue el encubrimiento, fue que se tapara esto de la manera en que se tapó y que se lo hiciera con la alevosía como se lo hizo, porque hay ciertas cosas que yo sigo preguntándome, ¿por qué? Digo, ¿por qué tuvieron el cadáver, supone que 36 horas, en una heladera además, porque cuando apareció no tenía signos de descomposición? ¿Por qué trataron de salvarla cortándole el cuero cabelludo y las orejas y todo lo demás? Porque eso no creo que haya sido mutilación, sino se supone que fue un intento de operarla del cerebro para revivirla. ¿Por qué hacen todo eso y después la queman con cigarrillos y les hacen otras mutilaciones para despistar y tiran el cadáver en las puertas de la ciudad de Catamarca? Si con cualquier avioncito la tiraban en la precordillera, en un lugar donde nadie los hubiera encontrado, es decir, de Catamarca hacia Chile hay miles de kilómetros inexplorados donde hubieran podido tirar este cadáver y que hubieran dicho, no, esta loquita se fue con un tipo, etcétera, etcétera, una desaparecida más. Entonces, a mí no me cierra. Lo único que yo puedo pensar es que esta gente dijo, no va a pasar nada, porque somos los dueños de la provincia, aquí no pasa nada, nunca pasa nada y no va a pasar nada esta vez. Alguna gente me dijo, lo que pasa es que esto es consecuencia de la ineptitud de Ramón Saadi hasta para estas cosas. Si hubiera estado don Vicente era un viejo zorro político, lo que hubiera hecho, le hubiera mandado el cadáver a los padres, con la policía, le hubiera dicho, mire, don Elías Morales, acá está el cadáver de su hija, lo hemos encontrado en una fiesta con drogadictos, cocaína, borrachera, etc. Y el padre, de vergüenza, hubiera sido el primero en taparlo, el hecho, de vergüenza ante toda su familia y sus amigos de que su hija pudiera haber estado en una fiesta negra. Es decir, hubiera hecho una cosa sucia y no hubiera dicho todo esto. Es decir, ellos, yo no sé si Elías Morales, a quien yo respeto mucho, hubieran manejado así, hubiera seguido indagando y se hubiera dado cuenta que no eran las cosas. Pero, es decir, eso también me reveló las dos instancias. Cuando estaba en Catamarca me contaron una pequeña anécdota, es que después de que Ramón Saadi, el hijo, fue gobernador, volvió don Vicente Saadi a ser gobernador y parece que siempre salía de la casa de gobierno y había un lustrabotas ahí al que el viejo le tiraba, no me acuerdo ahora la denominación, digamos, 10.000 australes. Y el lustrabotas, que era un tipo muy confianzudo, dijo, pero don Vicente, su hijo siempre me daba 20.000. Y él le dijo, mi hijo tiene un padre rico. Es decir, el viejo Saadi era representante de toda una generación política que para perpetuarse en el poder se manejó con una gran habilidad, con una gran astucia, con una gran corrupción, con con un gran olfato político. Él fue presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado, que es la que le da el plácet a los coroneles que ascienden a general, a los jueces, a los embajadores. Entonces su vida siempre fue un toma y daca, fue una negociación permanente. Bueno, en cambio Ramón Saadi lo recibió todo servido y en la provincia lo que reinaba era ese clima de nepotismo, autoritarismo y gran corrupción. Y gracias a ese clima fue que, o a raíz de ese clima, fue el motivo por el cual el crimen fue exhibido tan impúdicamente como lo exhibieron los pocos días. Volviendo a mensaje, es decir, que esto quede para siempre. Ahora, dentro de unos meses pasará al soporte video y a lo mejor dentro de unos años al digital y dentro de otros años al rayo láser y dentro de un siglo quién sabe qué. Esto queda para toda la vida. Yo he hecho muchas películas fácilmente olvidables, pero hay algunas como La Patagonia Rebelde, como La Noche de los Lápices, o como No habrá más penas ni olvido, o como esta, que van a ser una referencia importante dentro de 100 años cuando se quiera saber algo sobre la Argentina de esta época. Eso creo que es que es algo fundamental en la vida de un director. Yo cuando hice La Noche de los Lápices la hice fundamentalmente como un compromiso moral. Yo sentía cómo era posible, habían pasado ya 3 años de gobierno democrático y nadie había hecho una película a fondo con el tema de los desaparecidos. Bueno, eso fue yo decía, yo como director de cine, yo creo que el cine argentino tiene que encarar el tema de los desaparecidos, no puede ser. Desaparecido es una palabra que se ha incorporado al inglés, al italiano, al francés como palabra a raíz de los desaparecidos argentinos y no se ha hecho ninguna película sobre eso.
decir, hay muchos motivos para encarar un film. Y yo repito, en este caso a veces ocurre que no es una elección, sino una imposición interna. Uno empieza a sentir el caso María Soledad adentro y a querer leer más y querer ver más y a enterarse más, y llega un momento en que ya no puede dejar de hacer la película. ¿Cuál fue la reacción de Catamarca ante el estreno? En Catamarca no se estrenó, y no se estrenó porque yo creo que lo que denuncia la película es verdad, que la justicia catamarqueña es muy poco confiable. Entonces no queremos tener un problema judicial en Catamarca, donde hasta hace poco estaba el preso Luis Tula, que inspira a uno de los personajes de la película, y donde ahora el que era inocente está procesado. Esta ha sido una historia de 2 años, el juego de la boca, avanza 2, retrocede 13, en fin. Sin embargo, vino mucha gente de Catamarca al día del estreno, empezando por Elías Morales, el padre, y Marilyn Varela, que fue la inspiradora de Mava, la chica que nos cuenta la historia, y gente de la juventud catamarqueña y de mujeres catamarqueñas, que fueron las organizaciones que movilizaron las marchas del silencio y que colaboraron con la película. Bueno, esta gente estaba muy, muy entusiasmada y muy contenta con la película. El diario Nancasti hizo una crítica muy favorable diciendo que eran hechos reales, que no había un manipuleo, que no había golpes bajos. Eso me dio una gran satisfacción, porque si yo tenía alguna inquietud respecto de la película, era primero que no defraudara al público, porque finalmente es el destinatario de la película, pero también que no defraudara la confianza que me habían dado la hermana Marta y el matrimonio Morales al autorizarme a hacer la película y a poner sus nombres y apellidos, ¿no? La hermana Marta no vio la película todavía porque ya está en Goya. Yo la llamé y le dije que quería que viniera a verla a Buenos Aires, y me dijo: mira, Olivera, tengo muchas ganas de verla, se imagina, el no verla es parte de mi sacrificio. Y lamentablemente en Goya no hay cine, así que no sé, la verá a lo mejor en la ciudad de Corrientes cuando se estrene ahí, o la verá en video cuando salga en video. ¿Puedo preguntar una cosa? La demora del instituto, ¿usted la atribuye a alguna razón especial o es simplemente las típicas demoras burocráticas? No, fue una cosa. ¿Usted hubiera podido hacer, o sea, estaba capacitado para hacer la película sin el aporte del instituto, para el caso de que le hubieran dicho no, se la demoraran demasiado? No. Yo, vamos a empezar por el principio. En el año 55 hubo una revolución llamada la Revolución Libertadora, que derrocó a Perón y que derogó toda la legislación cinematográfica que se había ido creando durante la primera y la segunda presidencia de Perón, que entre otras cosas establecía un impuesto del 10% para formar un fondo de fomento, mejor dicho. Originalmente eran 10 centavos, después fueron 20, después fueron 40 centavos, después fueron 60 centavos. Y fue una ley del Congreso que salió muy rápidamente, porque el 50% de estos ingresos iban a la Fundación Eva Perón, así que no hubo discusión en el Senado, y en el diputado salió rapidísimamente. Por ese mismo motivo, porque esa legislación estaba teñida de política, fue anulada por el gobierno militar de entonces Lonardi, y la gente de cine, Manuel lo recordará, nos empezamos a movilizar. Yo en ese momento estaba en el sindicato, era ayudante o jefe de producción, y todas las entidades nos movilizamos para conseguir una nueva legislación cinematográfica, que curiosamente, surgida de un gobierno militar, tuvo el articulado más anticensura que yo he visto, el famoso artículo que decía que una película no se podía ejercer sobre una película ningún corte, etcétera. Equiparaba la obra cinematográfica a la libertad de prensa. Ese artículo después fue eliminado, obviamente, por los otros gobiernos militares de guerra. Bueno, en ese entonces Fernando Ayala, que era director, había hecho ya 3 películas, y yo, que nos conocíamos porque habíamos trabajado juntos en varios proyectos, él a veces como asistente de dirección, yo de producción, y después yo había sido jefe de producción de él en su primera película, ya en su primavera, resolvimos esperar a que hubiera una legislación, y cuando salió la nueva ley del año 57, la Decreto Ley 62/57, y viendo que nadie nos llamaba para trabajar, constituimos Aries Cinematográfica. Desde entonces Aries trabajó
con sus propios capitales. El Jefe, que fue nuestra primera película, se hizo con plata fundamentalmente del Instituto de Cinematografía, que nos dio un préstamo, también después de problemas de censura del libro. Era una censura muy ingenua porque se decían malas palabras en la película y había una escena con Alberto de Mendoza y creo que Duilio Marcio, que estaban orinando y hacían un comentario sobre los tamaños o sobre si se conocían, no me acuerdo cómo era la cosa, y dijeron, no, eso no puede ser, en fin. Esa película, El Jefe, fue la fundacional de Aries, y a partir de ese momento empezamos a desenvolvernos con nuestro propio capital. Y llegamos a producir en los años 80 unas 6 o 7 películas anuales. Pero en los últimos 4 o 5 años nuestro capital de trabajo se fumó con las hiperinflaciones, se fumó con la caída vertiginosa del negocio cinematográfico. Así que para la realización del caso María la Soledad, lo único con que contábamos era el libro y nuestro trabajo personal, el trabajo de Fernando como productor y el mío como director. Y por supuesto anticipo de distribución y fundamentalmente el 70% del costo que venía del Instituto de Cinematografía. Y la demora que hubo no fue por razones de censura. Yo sé que a Parisier lo presionaron de alguna manera para que no otorgara un crédito para esta película, pero él de ninguna manera se sintió afectado. Me lo comentó a mí, me dijo, mira, quiero que hagas la película que sientas, no vas a tener ningún problema, vas a tener el préstamo, pero la relación Instituto-Banco Nación había cambiado, en fin, hubo una serie de dilaciones burocráticas que determinaron una postergación en la efectivización del crédito. Pero después lo tuvimos en fecha y sin ningún tipo de problemas. Y otra pregunta, ¿usted ya recibió algún dato del efecto que esta película tuvo en la juventud? Sí, viendo el contexto en que vivimos, sobre todo con las jóvenes, las adolescentes se conmueven mucho, se identifican mucho con el personaje de Mava, se identifican mucho con María Soledad y gran parte del público que tiene la película es adolescentes femeninas. Feliz usted que hable a la cámara y no es una voz en off que va contando la historia. ¿Por qué no? ¿Por qué no así? Claro, ¿por qué no? No, tiene que ver tal vez con algo de mostrar la personalidad, de mostrar los hechos paralelos. No sé, yo realmente eso no lo pensé, lo sentí cuando empecé a escribir el libro, yo creo que sentí que Mava tenía que hablar a la cámara y contarnos a nosotros espectadores qué es lo que le pasó a ella y a través de ella todo lo que pasó en su provincia. Pero no hubo una especulación intelectual, digamos, hubo simplemente sentir que tenía que ser así sin poder explicarlo más allá. Carlos, una pregunta. En cuanto al tiempo, digamos, que acontece el hecho histórico, ¿no? Y a la realización, ¿no le parece que tal vez es un poco próximo, excesivamente próximo del suceso a la realización y el estreno? ¿Cómo es que se está aprovechando un poco el calor de la situación, en cierta forma? Sí, eso me lo han comentado y te voy a explicar. Cuando yo empecé a pensar en este proyecto, dije, pero esto no habrá que esperar 5 años para hacerlo. Y cuanto más leía y más me enteraba, me daba cuenta que dentro de 5 años iba a ser la misma película porque evidentemente no se iba a aclarar nada. Si no se aclaró nada del juicio, del crimen, inmediatamente después de las elecciones, cuando se supo que el sadismo no volvía, es decir, que no había temor político, temor de represalias económicas o lo que fuere, no se iba a esclarecer, salvo que aparezca algún personaje que sea clave en todo esto y confiese algo que no ha confesado hasta ahora. Entonces dije, en realidad, ¿para qué esperar 5 años? Entre otras cosas, la puede hacer cualquier otro y la puede hacer mal. Hay muchas películas, no muchas, exagero. Hay algunos temas que yo tenía ganas de hacer y que por ahí alguien se anticipó a hacerlo y me quedé con las ganas. Y en general no estuvieron bien hechos. Así que yo creo que sinceramente era la oportunidad para hacer la película, porque además era la película de esta época argentina, ¿no? Era Si la hacías más adelante, la memoria argentina no la iba a tener en cuenta. No, fíjate vos que La Noche de los Lápices es 10 años después, se hace 10 años después, y La Patagonia Rebelde 50 años después. Por el contrario, creo que desde el punto de vista del público,
lo que todo el mundo decía, uy, qué publicidad gratuita que estás teniendo, ahora lo largaron a Luque y encanaron a Tula. Yo creo que eso fue perjudicial para la película, que hubo un exceso de exposición del tema y que le dio una actualidad no deseada. Así que en este caso en particular no es creo que no ha sido beneficioso que tuviera tanta actualidad, porque el público estaba un poco saturado del caso de María Soledad, no de la película sino del caso en sí. Sí. Yo sufro porque veo que nos están grabando y digo, este largo silencio. Hablando de largo, tengo una pregunta que hacer respecto a todas las películas que duran 2 horas o más de 2. Pero no me refiero específicamente a este caso, ¿no? Porque hay un problema, por ejemplo, en Indochina, 2 horas y pico, o sea, está todo bien. ¿No cree que hay un tiempo ideal, que es muy peligroso pasarse de los 90 minutos? Yo siempre lo creí. Y con Ayala, con quien hemos hecho casi todas nuestras películas como director y productor respectivamente, tratamos siempre de ajustar. Yo me siento en la moviola al lado de él y le digo, ¿por qué no cortás esto? ¿Por qué no cortás aquello? Y él hace lo mismo con mis películas y siempre hemos ajustado. Al punto tal que, por ejemplo, cuando le mandé a Guglielmo Biraghi, que no lo bien conocí, La noche de los lápices para Venecia, para el Festival de Venecia, el director, me dijo, pero ¿no tenés 10 minutos más? Porque una película de 90 minutos, les parecía como que era una película para televisión, un telefilm, no sé. El caso María Soledad no dura 2 horas 5 minutos por eso, dura 2 horas 5 minutos porque yo no supe contarla en menos, y porque pasan tantas cosas en la historia y hay tantos elementos, y hubiera podido durar por el material filmado 10 minutos más, que se lo corté porque, por ejemplo, una de las manifestaciones en la que las chicas cantan en la multitud corea el Vamos a vencer de Martin Luther King, que era una característica, y que Fanny Maldebrown, que fue una periodista que siguió mucho esto, lo señaló en una crónica que salió en una revista. ¿Por qué no estaba? Eso no estaba porque se hacía larguísima la película, ¿no? Había una historia del periodista que aparece muchas veces, que de alguna manera simbolizaba el periodismo de Catamarca. También voló porque era fundamental el ritmo del relato. Pero yo creo sí, mi actitud es, ¿por qué tardar 2 horas si puedo contar esto en 1 hora y media? Pero en el caso de María Soledad yo no pude contarlo en menos de 2 horas 5. ¿Hubo alguna razón para que la primera marcha no fuera silenciosa? ¿Viste la primera ¿Por la marcha? música? Sí. Sí, lo mejor es una pavada. Porque la primera, es decir, es silenciosa porque las chicas no hablan. No, Lo que pasa es que hay una banda musical. Claro. Porque todavía no se las había llamado las marchas del silencio. Porque esa fue espontánea y, en fin, la marcha precedió al nombre, ¿no? Recién la segunda marcha se habló de las marchas del silencio. Entonces fue en la segunda marcha en la que deliberadamente cortamos el sonido, quedó el silencio, se empezaron a escuchar las pisadas y después las voces, las campanadas y retoma la música. Y otra es, usted duerme tranquilo, le explico, ¿no piensa que en algún momento va a haber algún tipo de revancha o de alguna cosa así? Pues usted tocó un punto muy, en fin, muy delicado. Yo no creo que aquí y ahora, porque sería como demasiado evidente. Pero Sí, es probable sí, que, decir... No creo que haya ninguna revancha, además, qué sé yo me he metido con temas mucho más, con gente mucho más poderosa que los ADI, ¿no? La Patagonia Rebelde del ejército argentino no era apenas el olvido, era el justicialismo, el peronismo beligerante. Lo que se criticaba en esa película era que el peronismo dirimiera sus cuestiones internas a los tiros, en lugar de... Eso estaba pasando cuando se hacía la película, en lugar de hacerlo democráticamente. Y en La noche de los lápices me metía nada menos con las 3 fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, la policía de la provincia de Buenos Aires y los curas. Así que... ¿Cómo trabajas con los actores? Porque tanto ahí en La noche de los lápices como en esta son chicos y los temas son
así como un poco ásperos para... Tienen 17 años, ¿no? 18. Primero, En el set. los seleccioné, claro, yo los seleccioné de acuerdo a su capacidad actoral. Y un mes antes puse a una persona, Eugenia Levin, que ya había trabajado conmigo en La Noche de los Lápices, a entrenarlos a los chicos para que se ablandaran. Después ensayé con ellos unas semanas antes de empezar a filmar, y ya cuando llegamos a la filmación ya estaban entrenados, estaban bien, ¿no? Y después repetí mucho, gasté mucha película virgen y mucho tiempo. Es decir, cuando no salía no salía bien una toma, bueno, hacíamos otra y repetíamos. Y trabajar con gente poco experta no es solamente una cuestión artística, sino también una cuestión técnica, es decir, tenés que moverte hasta aquí, no te vayas allá porque haces una sombra, no te alejes del micrófono porque no graba bien, en fin, todas esas cosas que para un principiante es duro. Carolina Fall, que ya tenía alguna experiencia en televisión, tiene así un gran profesionalismo, y eso me ayudó mucho, porque tener una chica protagónica con falencias de ese tipo práctico, que es tenés que mirar hasta aquí y no tenés que mover la oreja y tenés que pararte en este lugar y tenés que caminar un poquito más rápido, no un poco más lento, en fin, todas esas cosas, indicaciones que se le dan para la cámara, para la luz, para el sonido, exigen profesionalismo, ¿no? ¿Usted cree que con este tipo de temas nosotros podemos ganar mercados afuera? Es decir, este es un tema que desde su punto de vista puede interesar a un americano, a un europeo. Francamente no lo sé. Cuando yo preparaba la película, digo, si el tema interesó a todos estos medios que les mencioné antes para venir a cubrir la nota, supongo que la película interesará, porque esto es algo que no puede ocurrir en otra parte que no sea Latinoamérica. Me parece que no es una historia europea, porque a esa ciudad de Catamarca, que la llamaban la Macondo Argentina, es insospechable en Estados Unidos. En Estados Unidos ocurren cosas peores, como lo que hemos visto ahora en Waco, pero en Europa también se agarran los yugoslavos a los tiros como se han agarrado, pero esta historia creo que es muy, muy sudamericana, muy argentina, y que eso podría interesar afuera, pero todavía no tengo ningún elemento como para decir si va a gustar, o no tengo reacciones del exterior. La pregunta viene a colación, porque yo en enero estuve en Los Ángeles y ya sabía que la candidateada, ¿cómo se llama? David Taray, Un lugar en el mundo. había gustado mucho a los de la academia que habían no así El lado oscuro del corazón, que es esencialmente rioplatense, es decir, puede ser un tema universal, todo, ¿no? Muy poético, pero es excesivamente rioplatense, es decir, como que no tiene trascendencia. Por eso le preguntaba si usted había hecho el testeo, ¿no? No, no lo he hecho porque la película no ha ido al exterior todavía. ¿Cómo les fue con las películas anteriores? Así, La Noche de los Lápices o La Patagonia Rebelde en el exterior. Muy bien, muy bien. Esas películas anduvieron muy bien. Las tres que anduvieron mejor fueron las tres mencionadas, esas dos y No harán penas ni olvido. Yo espero que esta siga la misma suerte, ¿no? Todos cuentan una historia de un país en cierto momento, entonces es como que eso motiva a ver. Si viene una película y nos cuenta algo de que está pasando o pasó en Estados Unidos en cierto momento, uno lo motiva a ver qué es lo que pasó exteriormente. Tiene que ver con eso, que motive a la gente a ver, ¿no? Por supuesto, sí. Yo creo que el interés puede venir de ver una historia insólita, no el asesinato y la violación y mutilación de un adolescente, porque eso vemos cualquier película norteamericana clase B que lo incluye como tema, sino lo que pasa a raíz de eso, que todo un pueblo se levante y manifieste y todas las andanzas a consecuencia del crimen, ¿no? Es decir, todo el aspecto social y político de la película. Una pregunta. Dado que aparentemente las películas testimoniales tuyas son vos dijiste que son las que más, en las que mejor te fue, ¿tenés algún otro proyecto dentro del género, digamos, a futuro? Que no sea el de las Fuerzas Armadas que dijiste recién. El único proyecto que tengo es
Una sombra de la pronto serás, que no tiene nada que ver con todo esto. Es una novela muy de Osvaldo Soriano, es una road movie que no lleva a ningún lado, es la historia de seres que se desencuentran. Nada que ver. Al mismo tiempo tiene una gran connotación con la realidad argentina de muchos argentinos que no saben para dónde vamos, para dónde va el país. El guión lo hemos escrito con él. Sí, el guión está escrito y lo hemos hecho con Osvaldo Soriano. Porque es muy auténtico, muy de, ¿no? Uno no se lo imagina de otra forma que... Sí, el libro cinematográfico de No harás penas ni olvido lo escribimos con Roberto Cosa, porque Soriano estaba en Europa. Cosa, además de ser amigo, tiene una onda parecida para manejar el humor, la farsa, la cosa por ahí grotesca que maneja Osvaldo Soriano. Y Soriano estaba muy contento con la adaptación. Pero en este caso la hice directamente con Osvaldo. En el cine internacional, ¿cuáles son sus directores preferidos? Qué pregunta. Porque yo creo que no tengo directores preferidos. Yo he tenido así directores que me gustaron mucho en ciertos momentos con ciertas películas y que, por ejemplo, yo reconozco que La Patagonia Rebelde estuvo influenciada por Paths of Glory, que se llamó La Patrulla Infernal, con perdón del título, de Stanley Kubrick, que fue una fascinante película. En fin, pero no podría decirte mi paradigma de director es fulano. ¿Cómo ves el cine? ¿Argentino? ¿O el cine en general en el mundo? ¿Al nacional? Con una enorme preocupación, porque el resurgimiento del año pasado, y no me refiero solamente a las películas de Aristarain y Subiela y Jusid y Solanas, etc., sino a que hubiera esperanzas de que se podría volver a producir cine a raíz de las medidas económicas que se habían tomado. Todo eso se está desinflando porque toda esa legislación está objetada en la Suprema Corte de Justicia y no hay ninguna seguridad que salga pato o gallareta, y sin dinero no se puede producir en este país caro. Este es un país muy caro y con costos de una película más o menos pretenciosa superiores al $1.000.000 y con 250 cines. Es decir, el año pasado yo les hubiera dado una respuesta mucho más optimista. Hoy es la respuesta de una persona que está muy preocupada porque ve que no se han tomado medidas, es decir, las medidas que se han tomado no se están llevando adelante por imposibilidad legal. Es decir, los videoclubs no están depositando el impuesto y las cadenas de televisión tampoco. Así que sin dinero no se puede seguir produciendo y el sistema de préstamos es peligroso porque está directamente vinculado al éxito de taquilla de las películas. Si las películas no tienen éxito, no se puede devolver jamás un préstamo. Estas películas que se hicieron fundamentalmente porque el director de cinematografía, Guido Parisier, dijo que iba a haber subsidio a la exhibición por medio de la televisión y del video, a raíz de los ingresos que se iban a producir por la televisión y el video. Y ha pasado una cosa muy curiosa, porque los decretos de necesidad y urgencia que que extendieron el dispuesto cinematográfico al ámbito del video y de la televisión, y que han sido tachados de inconstitucionales, de alguna manera han sido refrendados por el Congreso, porque el Congreso de la Nación le aprobó al Instituto, yo lo miro a Manuel Antín porque le va a interesar esto, como viejo director del instituto, le ha aprobado el presupuesto de $20 millones, o de pesos, mejor dicho, para este año, con ingresos provenientes del cine, del video y de la televisión, con lo cual los señores diputados y senadores han convalidado el impuesto al video y a la televisión, si no, no hubieran debido aprobar este presupuesto. La cuestión es que el presupuesto está aprobado, pero los fondos no están. Así es que estoy un poco preocupado. ¿Y artísticamente? ¿Perdón? ¿Y artísticamente cómo lo ves? Mira, bien. Yo creo que es decir, todos los que hacemos cine, y eso va para ustedes también el día de mañana, tienen derecho a equivocarse. Derecho a equivocarse quiere decir derecho a hacer una película que no sale bien, porque es imposible que todas salgan bien. Así que de la cantidad surge la calidad.
Yo una vez le dije al director de cinematografía de aquel entonces, ¿cómo le vas a dar un crédito a esta película cuyo director ha hecho tal bodrio? Y él me contestó, mirá, de estas películas van a salir los nuevos. Y efectivamente, esa película después fue el gran éxito argentino del año. No voy a decir quién era el director de cinematografía en ese momento, lo miro nomás. Es decir, es así, hay que hacer mucho, hay que equivocarse, hay que tirar perdigonadas y ahí va a caer la presa, pero si no, no. Entonces, si no se puede hacer, va a ser difícil. Pero hay una serie de películas que se están exhibiendo ahora en la Semana de Cine de los cronistas y otras que no están terminadas, que creo que van a ayudar para que este sea un muy buen año de cine argentino. Lo que no sé es qué va a pasar en respecto de la producción para el año 94 si subsiste este clima de incertidumbre. Ahora, lo que faltaría, según esto, según la situación actual, es que sean ley esos decretos. Digamos, ¿estoy en lo cierto? Te explico. Los decretos de necesidad de urgencia existen en el país desde muchas décadas atrás. En muchas décadas creo que se habían hecho sancionados, corregime Manuel si me equivoco, como 6 decretos de necesidad de urgencia en décadas. Y en el gobierno de Menem se sancionaron creo que 150. Entonces eso es lo que se ha resistido, que el Poder Ejecutivo esté gobernando a través de decretos de necesidad de urgencia para causas que no eran ni tan necesarias ni tan urgentes. Al mismo tiempo, el Procurador General de la Nación, defendiendo los intereses del Instituto, ha dicho que si la Suprema Corte dice que este decreto de necesidad de urgencia es anticonstitucional, tiene que decretar anticonstitucional todos los decretos en los que se basa la economía o la política económica de Caballo, con lo cual se viene abajo todo el sustento económico del actual gobierno. Así que no sé, es una cosa muy peleada y con opiniones muy diversas, ¿no? ¿De eso depende el futuro año de producción? Claro, porque el presupuesto del instituto no alcanza para financiar todas las producciones para subsidiar todas las producciones que se han hecho y para dar préstamos para todos los proyectos que hay. Va a poder hacerlo en una menor medida. Pero la otra cosa es esto, que uno puede endeudarse con un gran préstamo si sabe que va a haber plata para pagar los subsidios, pues si no, ¿con qué se le devuelve el dinero al instituto? Pero si no va a haber dinero para subsidios, mal puede pedir un crédito porque no lo va a poder devolver. Y ahora la legislación es muy dura en ese sentido, en materia de garantías y de resguardos que toma el Banco de la Nación Argentina. De todas maneras, se trata de buscar apoyo económico por otros medios, ¿no? Porque en la película se ven los micrófonos de Canal 13, de Canal 11, eso, o sea, con los canales también, ¿cómo se manejan? Mirá, los canales son tan miserables que me querían cobrar el pietaje que me habían dado. Así que, por suerte, uno solo, que no lo voy a mencionar, que lo cobró. Todos los demás lo dieron gratis. Los que se le agradece, dice gentileza de, bueno, eso lo dieron gratis. ¿Saben lo que ocurre? Que si nosotros nos poníamos el canal 13, el canal 11, el canal 9, que también aparece, lo que pasa es que el canal 9 tiene un microfonito, que la verdad en esa época era una especie de preservativo verde con un 9, que no llama la atención como los otros, ahora también lo cambió. Pero hasta TC estaban todos los canales nacionales, es decir, no hubo un kiosco, si es eso lo que estás preguntando. No, lo que me preguntaba era que, bueno, de alguna manera esos canales son propaganda, están una propaganda del canal de la película que al mismo tiempo. Al mismo tiempo los canales esos... No, lo único que aportaron fue material de archivo sin costo, sin cargo. Pero no fue un toma y daca, ellos nos dijeron, bueno, fueron muy amplios y dijeron, sí, lo que necesites, etc. Pero además había que poner algo, porque si no íbamos a estar en Argentina, si en lugar de aparecer Canal 13 aparecía Canal 21. Ahora, otras vías de financiación, salvo la coproducción, yo no la conozco. Y las coproducciones son cada vez más difíciles porque, salvo que el tema interese especialmente a un coproductor extranjero, no hay ningún motivo para que se venga a filmar a la Argentina, que es más caro que filmar en Portugal, que está en Europa, o en muchos países del este europeo. Bueno, yo les agradezco mucho
Creo que el tema está agotado. No sé quiénes no han visto la película, supongo que después de esto no la van a ir a ver de ninguna manera, pero ya... No, espero que sí. Muchas gracias a todos. Gracias.